Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio seguro para chismorreos, análisis y muchísimo drama, al más puro estilo turco por supuesto. Ay, estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. La verdad es que me encanta compartir este espacio con ustedes, porque sé que compartimos la misma pasión por esas historias llenas de romance, intriga y personajes que nos roban el corazón. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les encanta, los secretos más jugosos detrás de cámaras, esas relaciones que nos hacen suspirar, y esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, preguntándonos, ¿qué va a pasar ahora? Hoy vamos a hablar de cuando el drama de la vida real se mezcla con el drama de la ficción, de esas situaciones en las que los rumores corren más rápido que un taxi en Estambul en hora punta, y de cómo todo esto afecta a nuestras series favoritas. Cómo cambia nuestra perspectiva y cómo nos hace cuestionar lo que vemos en la pantalla. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de cómo la supuesta huida de uno y el corazón roto de la otra han sacudido el mundo de las telenovelas turcas, generando olas de especulación y debate entre los fans. Prepárense para el salseo porque hoy venimos cargaditos. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos estos secretos, quiero invitarlos a ti que estás ahí mirando, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ni una sola de mis actualizaciones sobre el mundo de las series turcas. Piensen en todas las horas que dedico a investigar, a ver las series, a leer los foros y a preparar estos vídeos para ustedes. Así que por favor, apoyen el canal con una suscripción. Denle clic a la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de las últimas noticias y chismes. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante, a invertir en mejorar la calidad de los vídeos y a traerles aún más información y análisis. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de seriéfilos turcos. Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el salseo. Que ya tengo el té listo y las galletas preparadas. Hoy vamos a empezar hablando de una serie que catapultó a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que se convirtió en un fenómeno mundial, Sen Kalkapm o Lofi Sindeer, como se le conoce internacionalmente. Ay, ¿quién no se enamoró de esta serie? Esta comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, una florista joven y ambiciosa, con un espíritu libre y una pasión por la arquitectura paisajista, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con una coraza que parecía impenetrable. Sus caminos se cruzan de la manera más peculiar, un acuerdo de compromiso falso que, como suele suceder en las series turcas, termina convirtiéndose en algo mucho más real. ¡Ay, esos contratos falsos! Siempre funcionan. ¿Por qué esta serie es relevante para el tema de hoy? Bueno, no es un secreto para nadie que la química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla. Era palpable. Se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce accidental. Era como si la pantalla estuviera a punto de explotar de tanta tensión romántica. Los rumores sobre su romance comenzaron casi al mismo tiempo que la serie empezó a ganar popularidad. Y sí, eventualmente confirmaron su relación, para deleite de sus fans que los bautizaron como Anker. Un nombre que quedará grabado en la historia de las parejas de las series turcas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. ¡Ay, la efímera felicidad! Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación, fotos de ellos separados, comentarios en redes sociales que parecían indirectas. En fin, el típico drama que precede a una ruptura. Hasta que finalmente se confirmó la ruptura. El mundo Anker se derrumbó. Y aquí es donde entra en juego el drama turco explosivo de nuestro título. Después de la ruptura, los rumores sobre las razones detrás de ella han sido innumerables. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, a que Kerem era demasiado extrovertido y Hande más reservada, o viceversa. Otros a la presión de la fama, al acoso constante de los paparazzi y a la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Y otros, más jugosos, a terceras personas. ¡Ay, las terceras personas! El combustible de todo drama. Es aquí donde entra el rumor de la huida de Kerem y el corazón roto de Hande. Se dijo que Kerem, después de la ruptura, decidió alejarse un poco del foco mediático y concentrarse en nuevos proyectos fuera de Turquía. Empezó a viajar,
a trabajar en producciones internacionales, a explorar nuevos horizontes. Esto fue interpretado por muchos como una huida de la situación, una manera de evitar confrontaciones públicas y sanar su corazón lejos de la prensa y de los recuerdos de su relación con Ande. Mientras tanto, se decía que Ande estaba desolada por la ruptura, aunque intentaba mostrar una imagen fuerte y profesional, siguiendo adelante con su carrera y manteniendo la compostura frente a las cámaras. Ahora bien, es importante recordar que estos son solo rumores. Rumores, rumores y más rumores. Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente las razones de su ruptura ni han hablado abiertamente sobre sus sentimientos al respecto. Pero como sabemos, en el mundo de las series turcas, la especulación es parte del juego. Y nosotros jugamos felizmente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem huyó y Ande sufrió en silencio? Bueno, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado su talento en proyectos internacionales. Ande también ha continuado trabajando arduamente, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque parece que el corazón de Ande ya tiene un nuevo dueño. Se rumorea, se comenta, se susurra que Ande estaría saliendo con un famoso actor de Hollywood. Sí, lo oyeron bien. Hollywood. Los rumores comenzaron a raíz de unas fotos que aparecieron en redes sociales, en las que se veía a Ande y al actor compartiendo una cena romántica en un restaurante de Los Ángeles. Las alarmas se encendieron. La prensa turca enloqueció. Y por supuesto, nosotros también. ¿Será este el inicio de una nueva historia de amor? ¿Será que Ande ha encontrado finalmente la felicidad después de la ruptura con Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros estaremos aquí, con el té listo y las galletas preparadas, siguiendo de cerca cada paso de esta nueva aventura. Siguiendo con el tema de dramas amorosos que se extienden más allá de la pantalla, hablemos de otra serie que generó muchísimo interés y que también nos regaló una pareja que traspasó la pantalla, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. ¡Ay, qué recuerdos! Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y aventurera, con un espíritu libre y una creatividad desbordante, que, presionada por su familia, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo carismático y viajero con una melena que enamoraba a cualquiera. Aquí la química entre Demet Özdemir y Can Yaman también fue innegable. Su relación en la pantalla era tan convincente que los fans inmediatamente comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Y sí, eventualmente confirmaron su relación. Otros chip que se hizo realidad. Pero al igual que con Kerem y Ande, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas, y la ruptura fue inevitable. En este caso, los rumores apuntaban a una personalidad conflictiva por parte de Can Yaman y a desacuerdos sobre la dirección de sus carreras. Después de la ruptura, Can Yaman también decidió alejarse de Turquía y buscar oportunidades en Europa, especialmente en Italia. Esto también fue interpretado por algunos como una huida, para evitar la presión mediática y comenzar de nuevo. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía y eventualmente encontró el amor nuevamente. Estos son solo dos ejemplos de cómo el drama de la vida real puede afectar la percepción que tenemos de las series turcas. Cuando vemos a dos actores con tanta química en la pantalla, es fácil dejarse llevar por la ilusión de que su relación es tan perfecta como la de sus personajes. Pero la realidad es que son personas reales con sus propios problemas y desafíos. Otro caso interesante, aunque un poco diferente, es el de Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, un drama romántico intenso y desgarrador, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus caminos se separan por las circunstancias, pero el destino se encarga de reunirlos años después, complicando aún más sus vidas. Aunque los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, no tuvieron un romance en la vida real, la intensidad de sus escenas y la profundidad de sus personajes generaron una gran expectativa entre los fans. Aquí el drama no fue una ruptura amorosa, sino los rumores de celos por parte de la esposa de Burak, Fariye, debido a la cercana relación entre los protagonistas en la pantalla. Se decía que Fariye no estaba cómoda con las escenas románticas entre Burak y Neslihan, y que esto generaba tensiones en el set de grabación.
Aunque nunca se confirmó oficialmente, estos rumores añadieron una capa extra de interés a la serie y generaron muchísima discusión entre los fans. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional. Esto demuestra la calidad de la producción y la fuerza de la historia, independientemente de los dramas personales que pudieran haber ocurrido detrás de cámaras. Ahora hablemos de una serie más reciente que también ha generado muchísimo interés y especulación, Yalan o Golden Boy. Esta serie, un drama familiar con toques de comedia, nos cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego, que se ve obligado a casarse con Seyran, una chica de un pueblo pequeño, para complacer a su abuelo. Aunque todavía es pronto para hablar de dramas amorosos en la vida real, la química entre los protagonistas, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, es innegable. Los fans ya están especulando sobre una posible relación entre ellos, y los rumores no hacen más que crecer a medida que avanza la serie. Lo interesante de Yalan es que la trama en sí misma está llena de giros inesperados y secretos familiares, lo que la convierte en un caldo de cultivo perfecto para el drama, tanto en la pantalla como fuera de ella. Así que estemos atentos a lo que pueda pasar. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar una serie clásica que también tuvo su cuota de drama fuera de la pantalla, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, un drama romántico y trágico, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y rico, Adnan, pero termina enamorándose de su sobrino, Belul. Aquí el drama no fue una ruptura amorosa ni rumores de celos, sino la intensidad de las escenas y la controversia que generó la historia en sí misma. La relación adúltera entre Biter y Belul escandalizó a la sociedad turca, y la serie fue objeto de muchísimo debate y crítica. Sin embargo, a pesar de la controversia, Aşk Memnu se convirtió en un fenómeno cultural y catapultó a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. La serie sigue siendo recordada como una de las más influyentes y controvertidas de la historia de la televisión turca. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por los dramas turcos que se extienden más allá de la pantalla. Hemos hablado de rupturas amorosas, de rumores de celos, de controversias y de especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo tanto como yo. Recuerden que al final del día las series turcas son ficción, y que los actores son personas reales con sus propios problemas y desafíos. No debemos dejarnos llevar demasiado por la ilusión y debemos recordar que la vida real es mucho más compleja y matizada que lo que vemos en la pantalla. Pero eso no significa que no podamos disfrutar del drama y del salseo. Al fin y al cabo, eso es parte de lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que el drama de la vida real afecta la percepción que tenemos de las series? ¿Cuál de estas series es su favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos.